presidente, senadoras y senadores, el Estado de Derecho, la constitucionalidad y la estabilidad de México tiene que estar por encima de los intereses de los partidos. Por esa razón, frente al agravio de que ha sido víctima el Poder Judicial y la falta de respeto al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura, Movimiento Ciudadano decidió no quedarse callado ni de brazos cruzados. Hablamos del Tribunal Electoral de la Federación. No se puede confiar en la actual integración de la Sala Superior del Tribunal Electoral cuando 3 magistrados que la semana pasada tendrían que haber estado presentes por mandato legal en el informe del actual presidente y, en su caso, haber expresado su postura con institucionalidad en el espacio adecuado para hacerlo, decidieron no presentarse. Por el contrario, con una actitud facciosa, frívola e irresponsable, tuvieron la desfachatez de publicar una foto desayunando mientras los 11 ministros de la Suprema Corte y los integrantes del Consejo de la Judicatura estaban recibiendo el informe que por ley se presenta en su pleno por el Pleno de la Sala Superior del TRIFE. La obligación de estos 3 magistrados es impartir justicia electoral y cumplir con las formalidades de la ley. Para eso se nombró por el Senado, no para que sean alfiles de los partidos o, peor, de los poderes fácticos y grupos de interés que operan al margen de la ley. Como senadores, no podemos tolerar que persista la crisis constitucional e institucional en la Sala Superior del Tribunal Electoral, derivada de la falta de nombramiento de 2 magistrados electorales que este Pleno y cada uno de nosotros está obligado a realizar. Para Movimiento Ciudadano y para mí en lo personal, es inaceptable la negativa del Senado de la República para realizar en estos momentos de crisis esos nombramientos. Y que quede muy claro, esta renuncia a cumplir con nuestra obligación constitucional es orquestada por el grupo parlamentario de Morena con la complicidad del PRIAN. Quiero dejar constancia de la actitud arrogante de las dirigencias del PRI y del PAN, que casualmente coinciden con el posicionamiento político del dirigente de Morena. Alito, Marco y Mario Delgado están de acuerdo en no nombrar a los magistrados que le hacen falta, en mantener la crisis institucional en la que está sumida la Sala Superior y así tener el control de un tribunal que debe ser autónomo. ¿Hay alguien contento con la inestabilidad del tribunal? Explíquenme, por favor, cómo vamos a confiar en una Sala Superior incompleta, contaminada y deslegitimada por parte de los mismos magistrados. ¿De qué se trata? ¿Qué buscan? ¿Por qué quieren llevar al país a otra confrontación innecesaria? La crisis de constitucionalidad que vive el Tribunal Electoral es una verdadera vergüenza
hasta para los propios integrantes del Poder Judicial y en diferentes instancias y regiones del país. Les pido, por favor, señoras y señores senadores, que haya pulcritud electoral, que haya pulcritud legislativa y la responsabilidad institucional que se requiere para garantizar la plena democracia en México. Me extraña y me preocupa que los acuerdos planteados por Movimiento Ciudadano para que le vaya bien al país se desdeñen por intereses facciosos. Les pido que piensen en México, que actúen en beneficio de México. Les toca decidir si serán recordados por defender al Estado como corresponsables del desmantelamiento de las instituciones del país y elijan, por otro lado, con cuidado, cuál debe ser su lugar en la historia. En Movimiento Ciudadano hemos dialogado, sí, porque la política es la construcción de acuerdos, porque la política tiene como objetivo sustantivo servir a la comunidad, a la sociedad y a México, no para construir mafias, contubernios, hipocresías, simulaciones, ni para llegar a acuerdos en lo oscurito, como lo hace Morena con el PRI y el PRI con el PAN. Movimiento Ciudadano ha demostrado disposición para la construcción de acuerdos por el bien de la República y no nos avergüenza. Lo que repudiamos son las decisiones y acuerdos tomados fuera del Senado. La perversa intervención de personeros que sin representatividad, pero con cercanía afectiva con la candidata presidencial de Morena, obstaculizan la posibilidad de construir para bien del país. Repito, es una aberración constitucional que la mayoría de Morena y sus aliados abdiquen de la responsabilidad constitucional que tenemos de nombrar a los magistrados electorales y que lo hagan además sin pudor. El Senado no puede hacer caso omiso de la crisis evidente de la Sala Superior que se agudiza con la renuncia de Reyes y la ausencia de 2 magistrados. Si no somos capaces de resolver esto, debemos sospechar lo peor. Es inadmisible. A 5 meses de la elección, que el organismo responsable de calificar, resolver los litigios que resultan de todas las elecciones y que concluyen con la constancia de mayoría a la candidatura presidencial, esté capturado por facciosos grupos de interés y que el Senado de la República dé la espalda al pueblo de México en un tema fundamental para la vida democrática y para la paz social. Senadoras y senadores, les pregunto una vez más cuál es el motivo por que en este momento de crisis constitucional e institucional escondan la cabeza como avestruces. Quiero dejar constancia de que ante la debacle que se avecina al PRI de Alito en el 24, en la próxima legislatura terminarán como el Partido Verde, como partido satélite de Morena al tiempo.
¿cómo es que van a permitir que los personeros de los poderes fácticos lo mismo aprietan un botón para generar en 10 días la sensación de un fenómeno electoral que no existe y que no existió, sean los mismos que aprietan otro botón para decir que la muerte del bloque de contención es producto Concluya, senador. de acuerdos inconfesables de Movimiento Ciudadano? Por cierto, nos acusan que es con ustedes, cuando es evidente que es el PRI quien ha entregado su voto al presidente en los momentos más cruciales para el Estado mexicano. Vaya descaro ante la mentira en la declaración pública y el contubernio inexplicable. Bailan de cachetito el primor, mientras que Marquito Cortés y el PAN voltean para otro lado. Me pregunto, ¿cuál fue el motivo por el que los magistrados ausentes demostraron públicamente tanta arrogancia frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Y la única respuesta que encuentro es porque forman parte del contubernio entre el PRI y Morena, orquestado por Alito y Mario Delgado, todo a espaldas del PAN y de su siempre extraviado dirigente. Estamos en un momento crucial para la República y es muy triste que haya tan poca clase política para tan grande como es nuestra nación. Ojalá asuman la responsabilidad constitucional de cumplir y hacer cumplir en tiempo y forma con la Constitución. México lo valorará. Finalmente, Ricardo Monreal, lamento mucho que las decisiones del Senado no se tomen aquí y vengan de fuera por irresponsables, hombres con resentimientos que lastiman la vida democrática del país. Muchas gracias. Senador Dante Delgado, ¿con qué objeto? Pues por favor, usted como presidente se dio cuenta, si no, no me hubiera dado la palabra. Sabe usted que hay alusiones directas, pero además, y lo quiero subrayar. Perdón, senador, yo respeto a todos los oradores y por eso pregunto, porque yo no puedo suponer. Bueno, por eso desde ya le pedí y lo oyó el Tiene la palabra secretario, por alusiones, senador Dante. Y entendí que estaba resuelto el tema. No, miren, compañeras y compañeros, todo lo que estoy diciendo, incluso lo podemos comentar más ampliamente, es con información documentada. Todo. Intervenciones anteriores, acciones desesperadas, en donde por un lado hay una representatividad política y por el otro lado hay acuerdos inconfesables. La decisión de no incluir un tema de la magnitud de esa naturaleza contó con el aval de esos grupos parlamentarios, no nada más con los de Morena, contó de ustedes. Y quiero decirlo además de manera muy enfática. La intervención le puse nombres y apellidos. Se llama Alito Moreno el impresentable y Marquito Cortés, su compañero de confabulaciones, que parece su escudero, y declaraciones de Mario Delgado. Y las intervenciones adentro de la Sala Superior han sido claras. Le exigen a magistraturas que sean representantes de partidos, no representantes de la sociedad, y mucho menos que garanticen
la estabilidad, la honorabilidad de este órgano de impartición de justicia que aquí nadie puede rebatir, hizo actos de descrédito, de deshonra al poder que dicen representar. Por eso lo puse como una caricatura, que 3 magistrados o magistraturas actúen como lo hicieron, representa la pobreza espiritual, la pobreza de la dignidad humana de seres que deben tener una representatividad y moralidad superior. Y en ese sentido tenemos que asumir responsabilidades como Senado de la República. Si ustedes no ven que hay una crisis en el Senado, por parte del Senado, al no meternos a resolver el problema constitucional de la Sala Superior que se ha deteriorado, vamos a tener un problema mayor. ¿Con qué confianza vamos a llegar en 5 meses a la elección presidencial? ¿Saben qué es lo que quieren y qué es lo que permitieron al no nombrar a 2 integrantes del Consejo, del Tribunal Electoral? Lo que están permitiendo es que 3 se pongan de acuerdo y cuando se nombren los nuevos magistrados, pues ya tengan de facto una presidencia espuria en el Tribunal Electoral. Que sean capaces de darle sentido y rumbo a lo que ellos deseen. No es la primera vez que señalo los contubernios. Incluso hay escritos, y lo dijimos, en el Estado de México había una predisposición a entregar el gobierno a Morena. Y en Coahuila hubo una predisposición a entregar el gobierno al PRI. Y eso se acredita. Por cierto, debemos de tener muy presente que nuestro compañero Guadiana no está presente porque se encuentra muy delicado de salud. Para él y su familia, mi solidaridad. Y para sus compañeros senadores, mi consideración. Pero eso no opta para que no nos demos cuenta que dividieron el voto. ¿Ustedes creen que eso lo hubiera permitido Andrés Manuel en el Estado de México y que se enteró 3 semanas antes en Coahuila? El presidente se mete en todo y el problema es que el PRIAN no lo conoce y caen en todas las provocaciones que les lanza y caen con una ingenuidad que a veces me da mucha ternura por la pobreza y pequeñez que un gran partido que fue tiene en un dirigente que no está a la altura. Perdón. Ya hizo mención el señor Duarte, es para hechos. Perdón. Solicito a la Asamblea, permitan en lugar de venir a hablar de ideas, viene a gritar. Y yo solamente les quiero decir algo, para que ustedes lo sepan y todos lo sepamos. Claro que el Congreso de la Unión nombra en el caso de renuncia o de muerte del titular del Poder Ejecutivo. Y claro que los congresos pueden nombrar en el caso de renuncia o muerte de un gobernador. Pero resulta que el caso del que nos referimos, ¿por qué lo quiso traer aquí? Ante falta de argumentos, en el caso de Nuevo León, la licencia fue producto de un mandato constitucional que es el 82. Ustedes y yo sabemos que la ley electoral establece, espero que lo recuerde y si no después se lo mando para que se prepare, establece la obligación a todos los partidos políticos de presentar plataforma electoral y programa de gobierno. Y hay una vinculación. Estos señores, que fueron unos verdaderos cuatreros como partido, se vincularon al PRI para lastimar un proyecto. Y la realidad es totalmente diferente a como le está planteando
este señor, que a falta de argumentos en un tema nacional trae como referencia la designación de un gobernador que no era provisional, que era un gobernador que tenía que cubrir un interregno de 6 meses de un gobierno exitoso. Y con lo que lavan la cara cuando les debería dar vergüenza es, porque así lo habían reflejado en Puebla, ¿se acuerdan? Pero allá fue por muerte de Marta Erika y porque tenían control mayoritario en el Congreso. En el caso de Nuevo León, con el escándalo que hicieron ustedes en Puebla, les debería dar vergüenza que una licencia de 6 meses se la den al Ministerio Público, que tanto les preocupa, no a ustedes, sino a sus jefes de Nuevo León. Concluya por hechos, senador Dante. Y que quede claro, les pido que por favor lean el 84. En caso de ausencia del presidente de la República por muerte o por renuncia, asume el secretario de Gobernación. Y el 84 constitucional establece muy bien que debe haber inamovilidad del equipo de gobierno. Y estos querían usar la licencia de Samuel frente al éxito que no toleraron en 10 días para destruirlo durante la campaña. Eso es lo que querían. Esas son las atrocidades con las que ustedes se juntan como PRIAN. Es insoportable que actúen con tanta indignidad. Muchas gracias.